Estoy echando moco, discúlpenme. No, seguimos. Seguimos con lo importante. Bueno, falta un resistor, listo. Tienen razón, vamos a entrar acá, vamos a escribir res, que así es como me aparece el nombre de un resistor genérico. ¿Sí? En este No se ve caso. nada, profe. No se está viendo. Sí, perdón que lo dejé en pausa. Ahora sí, disculpen. Vamos de nuevo. Entramos acá de vuelta a los componentes, pedimos res, y ahí me va a encontrar el resistor genérico que se llama res. Y agregamos así, este no tiene animación, digamos, porque no se va a prender ni va a hacer ningún movimiento de ningún tipo. Entonces agregamos ahí nuestro resistor, en la misma línea, si ya sabemos que lo vamos a querer conectar de arriba para abajo. Bueno, ahí tenemos todos los componentes de nuestro circuito y nos falta la alimentación. Dijo alguien, y tenía razón, acá dice modo terminales. ¿Sí? Podemos hacer modo terminales o podemos hacer perdón, acá sería BAT. Battery. ¿Ven? Ahí me deja agregar una batería, ¿sí? Me deja agregar una pila, cualquiera de las dos me sirve porque le puedo configurar la tensión, o puedo usar los pines de alimentación genéricos, digamos, que tiene el Proteus. Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a agregar una pila, lo voy a poner por acá de pila, dice que es de 1,5 voltios, entonces yo ahora le voy a decir que sea de 5 voltios. Ah, acá donde no les dije, bueno, acá, si yo me paro encima y hago doble clic, me deja editar las propiedades de ese componente. En este caso, la referencia es BAT1, se llama BAT1, le vamos a poner batería, por ejemplo, eso lo puedo cambiar, y después el parámetro técnico que tiene esto es la tensión, le vamos a poner 5 voltios. ¿Sí? Ahora se llama batería y es de 5 voltios. ¿Sí? Y ahora yo en el mismo modo componente o en el de selección, en cualquiera de los dos, cuando yo me pare sobre un terminal me da un lápiz, que ese es el que me deja después ir trazando cables. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer ahora es interconectar todo esto de la manera en que yo sé que debe ser, que es el positivo de la batería. Si ustedes van directo, fíjense que por ahí hace algunas curvas y algunas cosas raras, si no, ustedes van haciendo los clics entre medio para que vaya guardando puntos obligados y conectando. ¿Sí? Ahí yo ya lo conecté. Ahora, este pin iría con el LED, este pin iría con la resistencia, y este pin de la resistencia con el negativo de la batería. ¿Tiene sentido ese circuito? El circuito, ¿no? Todavía no vimos parámetros. Para que salga el cable, cuando les da el lápiz ahí, hacen clic y ahí ya los deja trazar conexiones. ¿Qué me falta ahora? Saber si los componentes funcionan, digamos, de entrada. Con 5 voltios y 10K no voy a prender ningún LED. Entonces ya sabemos nosotros que acá no hace falta poner ohm, sino que se da cuenta que 10K son 10 kilo ohm, y se da cuenta que 220, perdón, son 220 ohms, ¿sí? La resistencia útil para 5 voltios. ¿Sí? Ok, listo. Ahora este es de 220 y me falta al LED, le doy doble clic, y dentro de Hola, todas las... Sí, me parece en este esquema que la resistencia tiene que ser antes del LED, ¿o no? ¿por qué tiene que estar antes? No sé quién es el que me pregunta. Sí, es Hermes. Digamos como el diodo del LED tiene una dirección, como la resistencia está protegiendo, digamos, el LED, me parece que tenía que ser primero la resistencia y después el LED. Sí, ¿usted está cursando mecatrónica 1?
Pregunta satélite. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Si la resistencia y el LED están en serie, no importa. Si están en serie. Ah, La corriente que pasa por uno pasa por el otro sí o sí. Si está antes o después, ok. ¿de acuerdo? Ok. Sí, gracias. Dijimos entonces el LED tiene 2,2 voltios, van a caer con 20 miliamperes, ¿sí? Nosotros le vamos a decir que es de 1,5 y 10 miliamperes. Vamos a ver si con eso logramos hacer lo que necesitamos hacer, ¿sí? 1,5 voltios y 10 miliamperes. Ahí tendríamos un circuito correcto. Después hay que tener en cuenta que las simulaciones no son exactas, tienen un montón de parámetros ocultos y no siempre va a funcionar como nosotros queremos, y a veces vamos a tener que resolver otras cuestiones para que funcione. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. La simulación es una simulación, no es un circuito real. Ponemos play y ahora nos muestra, nos pone estos cuadraditos que nos muestra lo que sería el estado digital de los pines. En este caso, como el circuito está abierto y no hay corriente, no hay caída de tensión, me dice que en este punto y en este punto hay 0 o masa, y en este punto nada, porque es un circuito abierto. ¿Sí? Yo cierro mi llave, no hay nada ahí, no se prendió el LED. ¿Sí? Esto puede ser por un sinnúmero de razones, pero por eso yo les decía, la simulación tiene distintas particularidades que en la realidad no se dan. ¿Sí? Vamos a probar cuál sería la primera. Yo voy a poner acá 1 miliampere a ver si se prende. No se prende, porque hay veces que esto hace otras cosas. No sé si estos 5 voltios son aceptables para una pila en la simulación. Hay veces que si no le pongo una masa de referencia hace cualquier cosa. Vamos a probar esto. ¿Ven? En un circuito normal ustedes no necesitarían poner una referencia a masa si tuvieran una batería o una pila de 5 voltios que no existe, pero hagamos en cuenta que sí. ¿Sí? En la simulación, por eso les digo, hay particularidades que hacen que funcione diferente. ¿Sí? Yo abro el circuito, se apaga el LED, cierro el circuito, se prende el LED. Y después hay diferentes cosas que podemos usar en el circuito para ver si está haciendo lo que queremos que haga. Por ejemplo, acá hay una opción que se llama Probe. Acá adentro podemos poner sondas de tensión, corriente o lo que necesitemos. Por ejemplo, si yo pongo una de tensión en este punto, fíjense que se conecte con el cable, esto me va a decir qué tensión hay en ese punto con respecto a la masa. Esta masa, si no estuviera esta masa tampoco va a funcionar, digamos. ¿Sí? Y vamos a poner una de corriente. La de corriente puede ir en cualquier lado porque es la misma para todo. Ponemos una de corriente ahí. Fíjense que el sentido en el que entiende que va a circular es ese. Si circula para el otro lado va a dar negativo. Y nos dice que 5,001 a la menos 8 0, bueno, las dos están haciendo cualquier cosa, ¿no? Porque esta tensión no es la de referencia de ambas dos sondas. Por eso esto de usar batería mucho no tiene sentido, digamos, y es más para renegar que otra cosa. Habiendo visto que se puede usar batería, vamos a no usarla salvo que la necesitemos. Vamos a dejar nuestra masa, ya vimos cómo poner la masa, y en el mismo lugar acá tenemos Power. ¿Sí? Este sí va a estar conectado de alguna manera interna a todas las simulaciones que querramos hacer. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a sacar la sonda de corriente y vamos a conectar así. ¿Sí? Estos son referencias a nuestra alimentación del circuito. Entonces cada vez que pongamos una de estas y que la llamemos de la misma manera, por ejemplo BCC,
que es un estándar, va a estar conectado todas las que yo ponga que se llamen BCC, o aunque no las llame nada, BCC y BDD se llaman por defecto, van a estar conectadas a la misma alimentación. Esa alimentación, este es un problema que sale seguido, digamos, si yo quiero cambiar esta alimentación y que no sea 12 voltios, que normalmente es por defecto, digamos, vamos a ir a diseño, configure power rails. Ahí adentro está GND, ¿sí? La clase y demás, cómo se llaman, todos los nets que están conectados a GND se llaman así. Y acá me dice BCC o BDD, que es la misma, acá en este caso son 5 voltios, podrían ser 12, lo que yo quiera, digamos. Por defecto son 5 y BEE son menos 5, que es tensión negativa, que por ahora no lo vamos a usar. Ok, listo. Entonces sabemos que ahora hay 5 voltios con respecto a masa siempre. Veamos si esto funciona. ¿Sí? Prende y apaga. Veo que acá esto no está midiendo nada de lo que debiera medir. Vamos a ver si el de corriente funciona. No. Bueno. Ah, porque... Bueno. Ven que me muestra las cosas de una manera poco amigable, ¿no? No, no, no. Voy a poner... o sea, ahí dice que tiene 2,5 voltios cuando esto está abierto, lo cual no tendría mucho sentido. Está fallando miserablemente todo lo que estoy tratando de hacer, lo cual responde claramente a la ley de Murphy. A ver qué dice el chat. El de BCC depende del orden de conexión en sentido horario, toma la referencia del pin en el que se conecta. Primero debo borrar el cable, conectar el probe y del probe la resistencia. Puede ser, la verdad que los probes yo no los uso. A ver, vamos a hacer lo que dice el compañero. A ver si yo también aprendo algo, puede pasar. Sería esto lo que usted dice, entiendo. Dice 0 voltios todo el tiempo. ¿Sí? Yo las otras veces que lo usé, o las otras pocas veces que lo usé, sí tenía utilidad en la simulación, seguramente configurar alguna otra cosa que conozco. Eh, si no, me está haciendo quedar tan mal el Proteo hoy. Por ejemplo, tenemos instrumentos, acá en esta última dice instrumentos virtuales. ¿Sí? Si yo pongo voltímetro en DC, o sea, corriente continua, yo puedo traer acá un voltímetro. ¿Sí? Es parecido a nuestro tester, pero en vez de ser multímetro, tiene solamente voltímetro. Lo pongo en paralelo al LED, como sabemos que se mide la tensión. Y ahí me marca 5 voltios, 1,6. Nada de esto tiene sentido, no sé si ustedes lo ven. A ver si... A ver si empieza a tener algo de sentido esto, porque no lo tiene. Hay algo que está mal, que no está bien.
Sí, sí, hay algo acá que me está haciendo quedar pésimo porque nada de todo esto hace lo que debe hacer, ¿no? No sé si ustedes saben que, ustedes ya saben la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, y esto no responde a ninguna. 5 voltios de alimentación, 5 voltios de caída de tensión en el LED, lo cual es técnicamente imposible porque la resistencia no estaría cayendo nada. Y abierto dice 1,67. Si no hay corriente, no hay caída de tensión. Nada responde a la ley de Ohm. Y acá dice todo ok. Los 5 voltios en VCC, acá donde dice Design, Configure Power Rails, la VCC y GND tienen 5 voltios. O sea, acá este lo llamamos VCC y listo. Se supone que tiene 5 voltios. Pero bueno, hoy nada está funcionando como debiera. Yo les he mostrado otras simulaciones que sí funcionaban como para que como para que crean que lo sé hacer y hoy me está haciendo quedar mal. Reseteo funciona, dice. A ver. Vamos a guardar esto. ¿Saben lo que sería muy inteligente que pasara? Que el Proteo se dé cuenta que no lo estoy pagando y lo tengo craqueado y me empiece a funcionar todo mal. Tendría un montón de sentido. A mí me anda perfecto. Dice, esta vez solamente a mí me anda. Ahí estoy abriendo de nuevo a ver si se empieza a comportar. No, no se empieza a comportar. A ver, Nicolás, díganos qué mide usted cuando tiene este mismo circuito, abre y cierra. Cuando abre el switch y cuando cierra el switch. Mientras voy a buscar otro circuito que yo ya tenga armado y que sepa que antes funcionaba, a ver si... ¿Con qué borra? Tenés que seleccionarlo y con el suprimir. Clic derecho, borrar también. Denme un momento, porque si nos ponemos a armar lo que yo tenía preparado para hoy, que es un circuito mucho más grande, y después no termina funcionando, no va a tener mucho sentido todo eso, ¿no? Eh, Ténganme paciencia. Puede fallar, decía Pulsar. Caso lo hizo. A esta altura aparece la protoboard y sale el día. No, pero si justamente lo que queríamos hacer hoy era usar el Proteus. Aprender a usar el Proteus, que sin la simulación nada funciona, no tiene mucho sentido, ¿no?
¿Qué puedo usar? Profe, ¿cómo puedes hacer también en Tinkercad? ¿Cómo? Tinkercad no puede usar también eso para hacer Sí, simular. pero ese es para simular protoboard. Ah, A ver, acá estoy armando otro circuito. La grabación, profe. ¿Cómo? Sí, sí, lo estoy armando tras bambalina para... Ya te lo muestro.